los instrumentos que se utiliza en el control de calidad de la fruta, ¿no? Ya hablamos de las maquinarias, ya hablamos de los equipos, ahora de los instrumentos, ¿no? Los instrumentos, pues, en el control de la calidad es muy importante. Eh, es muy importante, ya que nos ayuda, pues, poder tener una cuantificación, pues, más precisa, eh, eh, tener, pues, una precisión en lo que se quiere realizar con respecto, pues, a lo que es control de la calidad. El control de calidad para las frutas y hortalizas se basa en las características organolépticas. Sabemos que organolépticas son, pues, el sabor, olor, aroma. Y físico-químicas, pues, son el pH, ¿no? Y otros más, ya que estas son considerables para obtener, pues, un beneficio para un alimento como para el consumidor. ¿Eso qué quiere decir, no? Si nosotros hacemos, pues, un control adecuado de la calidad de las frutas, entonces también nosotros vamos a obtener un beneficio, pues, un beneficio adecuado, ¿no? Con lo que respecta, pues, a una buena fruta, ¿no? Y que sea aceptable por el consumidor. ¿No? Luego tenemos las características organolépticas de las frutas y hortalizas, ¿sí? El control de calidad en dos etapas. Uno es en la evaluación sensorial y el otro es en la evaluación técnica. La evaluación sensorial es obviamente la evaluación que se va a hacer con los sentidos, y la evaluación técnica es cuando se le va a hacer, pues, una evaluación de acuerdo a las características, pues, que va a estar, ¿no? Es decir, podría ser las dimensiones, ¿no? Podría ser el peso, ¿no? Y otros más, ¿no? Es solamente, pues, como referencia, es así. La evaluación sensorial consiste, dice, en evaluar a través de órganos y sentidos las características y el olor, textura y el olor, ¿no? Y apariencias en las frutas y hortalizas, ¿no? Y la técnica es evaluar, pues, otros de manera técnica, ¿no? Como es volumen, ¿no? Dimensiones, ¿no? Y como etcétera. Tenemos también lo que es el pH, ¿no? El pH, eh, el pH, pues, es un potencial de hidrógeno, es una medida, pues, de la acidez o alcalinidad de una solución, ¿no? El pH indica la concentración de iones hidrógeno presentes en determinadas sustancias y se mide en escalas de 0 a 14, ¿no? Así como yo les dije la otra vez, ¿no? Este es la medida, ¿no? En este caso, acá tenemos un pHímetro en papel, ¿no? Podemos determinar, no solamente en papel, también hay, pues, digitalizados. En este caso tenemos, pues, una escala de pH, pues, ¿no? Es decir, yo les dije, si nosotros nos referimos, pues, al pH neutro, es aquel que tiene un valor de 7, ¿sí? Y si se va acercando a 14 es alcalino, es decir, 7, 8, 9, 10, 11, 12 es alcalino, ¿no? En el caso, en lo que respecta, pues, en el caso, lo que respecta, pues, a lo que es ácido, ¿no? Es decir, es de 7 para abajo, ¿no? Podemos tener, pues, 3, 4, ¿no? Y los rangos de procesamiento, digamos, de una mermelada, eh, va a estar por un rango por un rango de 3
3.8 aproximadamente, de un néctar también, ¿no? Entonces es un rango pues de acidez en que la que de alguna u otra manera va a reforzar pues también contra el ataque de la carga de los contra los microorganismos, ¿no? Que puedan adulterar o cambiar pues ese producto, ¿no? También tenemos un instrumento que nos ayuda a determinar pues la cantidad de azúcar presentes en una solución, ¿no? Es decir, puede ser en una mermelada, puede ser en una mermelada, ¿sí? Puede ser pues en un néctar. En una mermelada puede tener un rango entre 65 a 68 grados Brix. Y también digamos, si yo hago pues la cantidad de grados Brix en un néctar, en un jugo, ¿no? Tiene una probabilidad de que tenga un rango entre 12 al 16, no, definitivamente tiene un rango de entre 12 al 16 grados Brix, ¿no? Entonces con eso yo voy a ver la cantidad de azúcar, ¿no? Presentes pues en un néctar o en una sustancia, ¿no? Entonces acá nosotros tenemos pues el instrumento con el cual se mide pues la cantidad en azúcar. Entonces nosotros, por eso nosotros tenemos acá pues este refractómetro o este brixómetro, ¿no? Tiene esos, cualquiera de los dos nombres que tiene, ¿no? Uno es trayectoria de luz por el cilindro, es decir, la luz va a entrar pues en la parte, como está como tapita, ¿no? O se conoce también como tapa, ¿no? Y adentro está pues el prisma, ¿no? Ese prisma, ¿no? se va a poner pues la sustancia, ¿no? La cual va a reflejar con una luz pues por todo este tubo o este cilindro, en la cual se va a visualizar, ¿no? Acá dice lente enfocable, ¿no? La escala, donde dice escala, es para regular pues la escala a la que se quiere. También tiene un lente primario, ¿sí? El lente primario, la cual también me va a ayudar a focalizar, ¿no? Y de tal manera a calibrar mejor pues este instrumento que me ayuda a poder determinar pues el grado de azúcar, ¿no? De una sustancia. Luego tenemos la humedad. La humedad también, el contenido máximo de agua que debe ser de 25%. Dice, los métodos a determinar de la humedad son fácilmente, puede variar dependiendo del medio ambiente, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que en una fruta, ¿no? En una fruta se puede determinar, puede tener un porcentaje en humedad de 25%. Y ese 25%, ¿no? Es la que va pues, ¿no? Va a ser adecuado en lo que respecta a frutas, ¿no? Pero hay también frutos secos, ¿no? que tienen un porcentaje de humedad pues bajo, ¿no? Pues entre 15, 16, ejemplo de ellos tenemos las pecanas, los manís también, ¿no? También esto se considera como frutos secos, ¿no? En este caso una fruta normal, 25%. Acá tenemos una escala de maduración, ¿no? 1 es la verde, dice, ¿no? La verde, coloración parda, amarilla, de base hasta 25% de la fruta. El segundo estado, ¿no? De día 5, dice pardo rojizo, color 2, dice 50% en fruta de coloración, dice. Estado 3, ¿sí? Día 10, pardo rojizo oscuro, dice 75% de coloración, ¿no? Y tenemos el estado 4,
es rojo, rojo, amarillo, dice, más 75% de fruta en coloración. Luego tenemos la acidez titulable, es decir, nosotros también podemos determinar la acidez, pero utilizando pues reactivos químicos como es el hidróxido de sodio a 0,1 normal, ¿no? Y también pues utilizando pues un indicador como es la fenolftaleína al 1%, ¿no? Los valores que se expresan según el ácido predominante en el fruto, dice, ¿no? Es decir, es la cantidad de acidez que pueda presentar en un fruto. En una manzana nosotros vamos a encontrar pues un ácido málico, en un durazno también lo vas a encontrar un ácido málico, en el caso de una uva un ácido tartárico, en el caso de una naranja pues el ácido cítrico, ¿no? Entonces ahí está, con este método nosotros podemos determinar pues la acidez, pero con respecto pues a su jugosidad, podríamos decir, ¿no? Entonces miren, ahí tenemos, ahí ustedes pueden ver, ¿no? Ahí tenemos el equipo, la bureta, ¿no? Hay un vaso Beaker, ¿no? Y en esa bureta está pues el hidróxido de sodio, ¿no? Entonces está provocando una reacción, ¿no? La cual posteriormente me va a ayudar a determinar pues la acidez, ¿no? La acidez titulable. Luego tenemos pues en la firmeza. También la firmeza nos va a ayudar a determinar pues el índice de madurez, ¿no? Es decir, conociendo pues su textura, ¿no? El índice de determinación más oportuno para recoger la fruta, ¿no? Y una ayuda pues a la conservación frigorífica a través del control de marcha de la maduración, ¿no? Para lo cual pues nosotros podemos determinar pues con un penetrómetro, ¿no? Acá ustedes pueden ver cómo es el penetrómetro. Ese instrumento me va a ayudar pues a penetrar a la fruta, ¿no? Y de acuerdo pues a esa durabilidad o, ¿no?, a la resistencia que va a poner pues frente a ese instrumento que se le va a aplicar, entonces se va a determinar pues el grado de madurez, ¿no? También tenemos o el grado de firmeza, ¿no? Tenemos el durómetro, ¿no? Medidor de dureza, no es destructivo, dice, para las frutas blandas, ¿sí? No se debe atravesar, dice, el tomate ni la ciruela, ¿no? Entonces, solamente pues este tipo de instrumento se utiliza pues para frutas que sean pues más resistentes, que tengan pues mayor textura y que sean un poco más duros, ¿no? Luego tenemos el higrómetro en una planta, ya sea de procesos del rubro de frutas, hortalizas, se necesita un higrómetro. El higrómetro sirve para medir pues la humedad atmosférica, ¿no? Saber pues la humedad que está presente pues en el ambiente, ¿no? Es la cantidad de vapor de agua que contiene el aire, ¿no? Es decir, el aire siempre pues va a tener un vapor de agua, ¿no? Entonces este higrómetro me va a ayudar a determinar en la relación con la que se podría, dice, sin llegar a condensarse. La humedad atmosférica se expresa como porcentaje, ¿no? Por ejemplo, si está, dice, es del 25% a una temperatura de 25 grados, esto significa que el aire contiene ese momento una cuarta parte de la cantidad de vapor de agua que debe contenerse en una temperatura, ¿no? Es decir, siempre en lo que respecta al higrómetro, siempre está en función a 100, ¿no es cierto? Entonces si mide 25 es la cuarta parte de 100, pues, ¿no? Acá tenemos el higrómetro de 0, ¿no?, desde 10 hasta 100, ¿no? Si tiene 25, entonces es la cuarta parte pues, de 100, de 100%, ¿no es cierto? Entonces se dice así. Luego tenemos el barómetro, ¿sí? El barómetro es un instrumento también que nos permite saber pues la presión atmosférica
Esto es la presión que ejerce el aire. Los registros de la presión atmosférica en una región determinada permite restablecer las zonas más altas, dice, ¿no? De altas presiones anticiclones, dice, ¿no? Y de bajas presiones. Este barómetro nos ayuda a determinar, pues, la presión, ¿no? La presión que ejerce, pues, en el lugar, digamos, que nosotros nos encontramos. En el caso acá de Puno, estamos pues a una altura y por lo tanto pues va a haber una presión pues más fuerte, ¿no? Mientras más alto estamos, la presión atmosférica es un poco más fuerte. Luego tenemos el vernier, ¿no? El vernier se utiliza en lo que es control de calidad, no solamente en frutas, en otros productos también, con lo que es productos biológicos, ¿no? También se utiliza pues en otro tipo de productos también, ¿no? Productos de panificación, ¿no? Podría ser, ¿sí? Pero más se utiliza pues en lo que es en este rubro, ¿no? Es decir, de frutas y también en productos cárnicos, ¿no? Y en otros más que se le podría dar esa aplicación. Dice: instrumento para medir las piezas con dimensiones pequeñas, desde centímetros hasta fracciones de milímetros. Dice: está compuesto por dos reglas perpendiculares, inventado, dice, por el matemático Pedrus Nunes, ¿sí? Proceso de medición: se coloca la pieza en un lado tope y se aproxima el nonio, dice, ¿no? Hasta que la pieza pueda ser encajada en el tope del nonio, ¿no? Entonces nosotros vamos a ver al vernier, ¿no? Ahí tenemos el tope, ¿no? Ese es más o menos como una llave perico, digámoslo así, ¿no? Entonces nosotros, donde ven pues esa parte como está como llavecita, ¿no? O como perico, ¿no? Ahí nosotros lo podemos introducir, digamos, una fruta, ¿no? Y podemos, de acuerdo a eso, podemos uniformizar, ¿no? Mido todo parejo. Entonces podemos ver pues la característica pues en función a su dimensión que pueda tener, ¿no? Entonces se utiliza mucho también, ¿no? En lo que es productos cárnicos, también en lo que respecta a lo que son frutas, ¿no? Esas son sus partes, ¿no? Regla fija, medición de profundidades, medición de exteriores, el tope, medición de interiores, ¿no? Entonces ese es el nonus, también es la parte sobresaliente pues en este vernier. Esas son sus partes. Luego tenemos las mediciones con ultrasonidos, ¿no? Para determinar o poder medir pues a una muestra en fruta, también nosotros podemos medir, ¿no? Esa muestra de fruta, ¿no? Para saber, pues se puede medir con ultrasonidos, y yo lo voy a y por lo tanto se va a poder pues determinar el índice de madurez, ¿no? Entonces va a ser así.